Bueno, mi familia, mis hijos, aquí les voy a compartir un tema que yo creo que es mucha importancia, de mucha relevancia. Este versículo causó en mi vida un gran impacto porque yo cuando escuché esta palabra hace algunos años ya, que fue en el año 2012, más o menos por allá por el otoño, a mediados de septiembre o más o menos en octubre por ahí, pero fue más o menos en ese tiempo, donde yo escuché este versículo en un estudio que se estaba empezando a realizar pues en un grupo de estudios bíblicos que recién se iniciaba con el libro de Juan. Y justo ese día que yo asistí, justo empezaban con el primer capítulo del libro de Juan. Y el versículo que me escuchó estudiar, que me tocó aprender y escuchar ese día, fue el versículo de Juan 1:1. Y de la manera como lo explicaron esa vez en ese estudio bíblico, pues no sé, algo, yo sé que algo hizo dentro de mi corazón, porque a mí, yo cuando lo escuché, yo estaba súper encantada, me acuerdo. No sé qué era lo que estaba pasando, pero yo me sentí con un gran gozo de haber aprendido esta palabra. Y de alguna manera, yo ahorita se los voy a explicar de la manera como yo lo recibí en aquel día, así exactamente como yo lo escuché. Y cuando yo lo escuché, siento que yo lo recibí en mi corazón, esta palabra, este versículo. Y lo creí, así lo creí, sin que me hubieran dado muchos otros versículos, sin que hubiera dado mucha explicación yendo a la concordancia de otros versículos de la palabra de Dios. Simplemente se me fue explicado de una manera sencilla, simple, y simplemente algo hizo en mi corazón, lo creí bajo esa palabra y pues a mí impactó mucho mi vida ese versículo. Y vamos a leer pues Juan 1:1, que empieza así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De la manera como yo lo recibí ese día, hace 8 años, en el 2012, fue que se explicó así de esta manera, así se dijo. En el principio era el verbo, dijeron, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dijeron, sabemos, hermanos, que el verbo es la palabra de Dios. Y ya de cuenta que lo explican de esta manera. En el principio, entonces ya no decían era el verbo, decían en el principio era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y ya después de eso agregaron, y hermanos, sabemos que la palabra es Cristo, dijeron. Y entonces ya no lo leyeron como utilizando la palabra verbo, ya después ni siquiera, ya no usando la palabra sino que lo sustituyeron por la palabra Cristo ahora, y lo leyeron así de esta manera. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Yo cuando escuché eso, wow, eso yo siento que mi espíritu pues lo recibió. Yo no sé si todos lo recibieron de esa misma manera, pero a mí me quedó muy clara y muy claro eso. Y de entonces es como que se me fue revelado, es como que el Espíritu Santo reveló a mi espíritu que pues que Cristo era Dios, era el Dios, ese Dios que yo sabía que existía, pero de alguna manera no me era revelado todavía así de esa manera tan especial. Y yo esa vez de haber escuchado eso, a mí ese estudio se me hizo magnífico. Yo llegué diciendo y dando testimonio a tu papi de ustedes, le llegando testimonio, ay, estuvo bien bonito el estudio. Yo venía fascinada de ese estudio, pero yo no sabía por qué. Yo después con el tiempo yo medité y le pregunté a Dios
porque a mí yo había regresado fascinada de haber escuchado ese estudio y entendí que fue por haber escuchado esta palabra. Entendí que porque esa palabra había sido revelada a mi espíritu, pues cuando antes uno escucha, pues sí, que Cristo, que es el que dio la vida por nosotros, o que es Dios, pero de alguna manera es como que no baja al corazón de uno todavía, sino que uno nomás lo escucha de oídas nada más, pero cuando ya baja esta verdad a tu corazón, a tu espíritu, como que eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que hace realmente el cambio. Pero ahora a mí me gustaría, no me gustaría dejarlos con esta simple explicación, nomás así sencilla, nada más así, sino que a mí me gustaría llevarlos a la palabra de Dios, a los versículos, que sea la misma palabra de Dios la que apoye y revele esta palabra, pues. Y por lo pronto vamos a leerla otra vez, que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Primeramente yo aquí elegí dos palabras que de alguna manera las busqué en el vocabulario del mi diccionario Strong. Y primeramente busqué la palabra verbo, que en mi diccionario Strong viene siendo la palabra en griego logos, que se encuentra en la página 51 y es la palabra número 3056. Y la palabra verbo, que es logos en griego, quiere decir la expresión divina. Entre paréntesis dice Cristo. Se está refiriendo a que el verbo es la expresión divina y entre paréntesis sí dice Cristo. Así que de alguna manera, pues sí, de la manera como me lo explicaron aquella vez así sencilla nomás, pues que dijeron en el principio era Cristo y el Cristo era con Dios y Cristo era Dios, porque aquí me está enseñando el diccionario que sí, que la palabra verbo viene siendo la expresión divina y entre paréntesis está Cristo. Y otros significados que le da la Biblia, la palabra de Dios, viene siendo, sí, también palabra, que fue esa palabra la que utilizaron pues para sustituir la palabra verbo, que utilizaron en el principio era la palabra. Y esos son los significados de verbo también, palabra, verbo, doctrina, evangelio, mensaje. O sea que de alguna manera aquí ya buscando ya más exhaustivamente en el diccionario, pues sí, de la manera como a mí me lo explicaron, estoy mirando que sí, que es correcto, pues a como está en el diccionario. Y otra palabra que yo busqué, aunque sabemos que Dios no necesita, de alguna manera no necesita irse a ver el significado, sabemos que Dios es Dios, o sea, el Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Pero como quiera yo me fui al diccionario Strong y la palabra en griego viene siendo Theos, empieza con la D y después dice Theos. Y eso lo encontré en la página 39, que viene siendo la palabra 2316, que quiere decir deidad. Deidad, la divinidad suprema, magistrado. Y el significado que le da la Biblia, pues es Señor, Dios. O sea, no tiene mucho, es algo fácil, pues la palabra Dios, pues simplemente pues significa lo mismo, Señor, Dios. Entonces, la misma palabra de Dios me lleva a la concordancia de estos versículos como para que me quede más claro a mí. Y a mí me llevó la concordancia de Proverbios 8, 22, 23. Y lo que me lleva a este versículo es la palabra que dice, en el principio era el verbo. O sea, que es como que estuviera diciendo, en el principio era Cristo, pues como si estuviera diciendo en el principio era Cristo. Y me lleva a la concordancia de Proverbios 8, 22, 23 y así dice, Yahweh, que es el nombre en hebreo, pues, pero en la Biblia está escrito como Jehová, pero su nombre en hebreo pues es Yahweh, dice Jehová. Me poseía en el principio, dice, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra.
Lo que aquí está enseñando en Proverbios que ya Yahweh, Jehová, pues le poseía desde el principio. Pero si nos preguntamos desde el principio de qué, ese es el principio de toda la creación, pues, porque sí hay un versículo también donde creo que nos habla de esto también, donde habla que desde el principio se está refiriendo a desde el principio de la creación. Pero yo creo que al rato vamos a tocar este tema. Y de alguna manera yo he leído muchas veces Proverbios, este Proverbio 8:22 donde dice, Yahweh me poseía desde el principio. Y hace mucho tiempo yo tuve la curiosidad de querer saber a quién se refería. Y ya escudriñando Proverbios, sabemos que está hablando de la excelencia de la sabiduría. Y desde hace mucho, pues yo había entendido que se refería a la sabiduría, pues, que estaba hablando de la sabiduría. Porque dice, Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y después dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Dice, antes de los abismos fui engendrada. Dice, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Y como yo leía eso que decía, ya he sido engendrada, dije yo, porque en un principio sí, como que lo tomaba, como que se refería que era de quien se trataba de Dios, pero ya como decía, he sido engendrada, dije yo, ¿a quién se está refiriendo aquí, Señor? Y me di cuenta que se está refiriendo a la sabiduría, pues. Y también dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y yo decía, ¿quién estaba allí cuando formaba los cielos? Y entendí que se refería a la sabiduría. O sea, es la sabiduría que posee Dios, que ya la sabiduría la poseía Dios desde el principio. Ya estaba ahí con él la sabiduría. Pero ya ahora, estudiando este tema de Juan 1:1, que sabemos que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es como que ya me llevaba a esta concordancia, pues la palabra en el principio era el verbo, me llevaba a esta concordancia y fue donde otra vez ya me empecé a preguntar, bueno, pero si acá Proverbios habla que se trata de la sabiduría, pues que la sabiduría la poseía Yahweh, Jehová, desde el principio. ¿Por qué me lleva a esta concordancia donde dice en el principio era el verbo? Y pues ya de mucho rato estar leyendo y buscando y leyendo todos los versículos que hablan sobre la excelencia de la sabiduría. Por fin, el mismo versículo, busqué la concordancia del mismo versículo que dice, Yahweh me poseía en el principio. Ya después de haber buscado la concordancia de todas las demás palabras que se encuentran en todo este estudio, me dio por buscar ya la palabra donde dice Yahweh me poseía en el principio. Me fui a la concordancia de esa y esa misma me vuelve a llevar otra vez a Juan 1:1. Si buscamos la concordancia al versículo que nos lleva donde dice Yahweh me poseía en el principio, que su concordancia viene siendo Proverbios 3:19. Y Proverbios 3:19 a mí me dice, Yahweh con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y también me lleva a la concordancia de Juan 1:1 otra vez, esta palabra, donde dice, Yahweh me poseía en el principio. Y ya me lleva mismo Juan 1:1, que es el mismo versículo que es el tema que estamos desarrollando. Me lleva al mismo versículo. En el principio era el verbo. Entonces ahí ya no me quedó la menor duda que Proverbios aquí, donde está hablando de la excelencia de la sabiduría,
que habla de que la sabiduría la poseía Jehová, Yahweh, pues desde el principio. Ya no me quedó la duda de que aunque está hablando de la sabiduría, pero esa sabiduría viene siendo nuestro Señor, viene siendo mismo Cristo, pues que Él estaba ya con Él desde el principio. Y fue que ya esto me confirmó, pues porque la misma palabra me está llevando al mismo versículo de donde empezamos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que ahí ya no hay la menor duda de que aquí la sabiduría de la que está hablando Proverbios se está refiriendo a mismo Cristo, pues que Él ya estaba con Yahweh desde el principio. Y bueno, pasamos a otro versículo también que me dice, tomándolo de en el principio era el verbo, me dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Que ya todas las cosas ya eran antes, o sea que Él ya era antes de todas las cosas, es lo que me está diciendo, que Él ya existía antes de todas las cosas, Él ya era. Y eso nos lleva a Colosenses 1:17, donde dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice. Pero un poquito antes, si nos vamos a leer lo que dice antes de este versículo, nos está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Porque si nos vamos también un poquito más arriba, está hablando la palabra de Dios que dice que en quien tenemos redención, dice por su sangre, ahí se está refiriendo a Cristo, pues que en Él tenemos redención por su sangre y por lo tanto tenemos el perdón de pecados por la sangre que Él derramó. Tenemos redención y por lo tanto el perdón de pecados. Claro que esto no surge absolutamente sin que nosotros hagamos nada. Para eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón y creer en Cristo, que Él es el que pagó por nuestros pecados, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y verdadero que hace que nuestra vida gire y que dé un cambio, pues que nos alejemos del pecado y que empecemos a limpiarnos y a santificarnos en su palabra, porque al empezar a leer su palabra es la que nos va a enseñar cómo debemos andar, cómo debemos caminar, cómo nos debemos conducir en esta vida. Y lo mismo que estemos leyendo, pues nos va a ir limpiando, porque vamos a ir aprendiendo tantas cosas que nos vamos a dar cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Y claro, nos vamos a alejar de lo malo y vamos a empezar a practicar lo bueno. Y así que aquí como dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces aquí es el versículo ya que dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea, por eso Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, o sea que ya era Él, ya era Cristo desde el principio, pues antes de que se crearan todas las cosas, que es lo que acabamos de mencionar ahorita en Colosenses 1:17, que Él ya era antes de todas las cosas, pues. Y también me lleva a otro versículo, que es Apocalipsis 1:2, que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, o sea, de Jesucristo, pues, y de todas las cosas que ha visto. Y esto nos los enseña Apocalipsis 1:2, como lo acabo de mencionar. Pero un poquito antes de este versículo nos está diciendo que Apocalipsis es la revelación de Cristo, es la revelación de Jesucristo. Dice que Dios le dio, o sea, Dios le dio esta revelación a Cristo, a Jesucristo. Dice para que Él, dice la palabra de Dios, para que la manifestara a sus siervos, para que se declarara y para que se supieran las cosas que deben de suceder pronto, dice la palabra. Y Él la declaró.
o sea, enviando esta palabra por medio de su ángel, dice a su siervo Juan. Es por eso que tenemos toda la revelación de Apocalipsis, porque Dios se la reveló a Cristo, dice, para que Él la diera a conocer, dice, a sus siervos, y se la envió a Juan por medio de su ángel, dice. Y entonces ya después dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, dice, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es lo que nos enseña Apocalipsis 1:2. Y ya Apocalipsis 19:13 nos está mostrando que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, dice, y su nombre es el Verbo de Dios, dice. Pero si leemos un poquito antes también nos damos cuenta que ese Verbo de Dios se está refiriendo a que es Cristo, pues, porque un poquito antes nos dice: entonces vi el cielo abierto. Aquí es Juan pues hablando, porque a él se le dio la revelación, como ya lo escuchamos un poquito antes, que a él se le dio esta visión, le fue dada pues por medio del ángel que envió Cristo, pues, para que le declarara todo lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, pues. Y dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí se está refiriendo a Cristo, pues a él mismo. Dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, dice. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí nos damos cuenta que está hablando de Cristo mismo, pues. Y mismo Apocalipsis nos está enseñando que tenía un nombre escrito, dice. Y ese nombre era el Verbo de Dios. Así que esto nos confirma ya con la palabra de Dios que exactamente, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Si nos está quedando claro ya que se está refiriendo a Cristo, pues a él mismo, que él era el Verbo. Entonces, si le continuamos con este mismo versículo donde nos dice: y el Verbo era con Dios. O sea, nos está diciendo: y Cristo era con Dios. O sea, que Cristo estaba con Dios, pues, y de alguna manera, para apoyarnos en alguna escritura, a mí me llevaba a unos versículos que apoyan esta otra palabra: y el Verbo era con Dios, que viene siendo en Proverbios 8:30, que dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y también nos lleva a Juan 1:14, que dice Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros sabemos que la palabra, sabemos que el verbo es la palabra, pues la palabra de Dios, y que la palabra fue hecho carne. Nosotros sabemos que se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Pues a causa de este versículo que sí me llamó la atención, fue que entonces me fui a la concordancia de este versículo donde dice: y aquel Verbo fue hecho carne. No, hombre, un montón de versículos que me dio, un montón de información, pero nosotros ahorita nomás vamos a tocar los más importantes, donde dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Que la misma palabra nos lo compruebe, que se está refiriendo a Cristo mismo, pues que ese Verbo que fue hecho carne, que es Cristo, pues, y dice: y habitó entre nosotros. Nosotros sabemos que Cristo habitó entre nosotros, ¿verdad? En el tiempo que él anduvo haciendo la obra que el Padre lo mandó a hacer, ¿verdad? Y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Sabemos que Cristo es el Hijo unigénito, ¿verdad? Que el Padre envió. Porque mismo Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, nos habla. Así que nosotros sabemos que el unigénito del Padre, sabemos que es Cristo.
Pero vamos a la escritura de Mateo 1:16, que es aquí donde me llevó esta palabra, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. Así que Mateo 1:16 me enseña, y Jacob engendró a José, dice, marido de María, de la cual nació Yeshua, que viene siendo Jesús, pues. Yeshua es un nombre en hebreo, dice, llamado el Cristo. Mateo 1:16 habla sobre la genealogía que fueron antes de Cristo y creo que después de Cristo también. ¿Y dónde la tengo aquí? A ver, déjeme la encuentro tantito. Que viene siendo... Yo como que aquí... Creo que a lo mejor no tengo la página ahorita aquí, pero Mateo 1:16 nos habla, nos está hablando de... Aquí ya la encontré, miren mejor. Aquí la tengo ya. Nos habla sobre la genealogía que fueron, pues, viene siendo la genealogía de Jesucristo, que la Biblia lo enseña como hijo de David, hijo de Abraham, pues, y nos está enseñando que el padre de José, que José fue el marido de María, pues, que él la recibió, pues, como su esposa, pues, a pesar de que sabía que ella estaba embarazada, pues, pero sabemos que por revelación, por sueños, ella recibió y le dijo un ángel que no tuviera temor de recibirla como su esposa, pues porque lo que traía en su vientre era obra del Espíritu Santo, pues así que él la tomó como por esposa. Nos está enseñando aquí Mateo 1:16 que el padre de José se llamaba Jacob. Y pues José fue marido de María, dice, de la cual, o sea, de María nació Yeshua, nació Jesús, llamado el Cristo. Y ya después de eso dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo otras 14. Simplemente nomás lo estoy mencionando para que nos demos cuenta que de quien a quien está refiriendo es de Cristo, pues. Aquí donde nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Se está refiriendo al mismo Cristo, porque acá ya me lo está enseñando Mateo 1:16. Y por acá hay otros versículos, a ver, que quisiera tocar. Bueno, si nos vamos también a Lucas 1:31, también le es dicho a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este mismo versículo me lleva la palabra donde dice, y aquel verbo fue hecho carne, me lleva a este mismo versículo también, a Lucas 1:31, donde se le es mencionado, o donde María recibe la noticia, pues que va a concebir en su vientre y que dará a luz un hijo y que va a llamar su nombre Yeshua, Jesús. O sea que son demasiadas escrituras que hay aquí sobre donde dice aquel verbo fue hecho carne. Muchos ejemplos que nos da la Biblia, donde nos queda bien clarísimo que se está tratando de Yeshua, que se está tratando de Jesús, pues de Cristo. Y así que de alguna manera, como de la manera tan sencilla, tan simple como yo lo recibí, sin que me llevaran a muchos versículos, hace 8 años, en el 2012, o ya, yo creo que 9 años ya. Yo lo recibí de una manera tan simple, tan sencilla, sin que me dieran mucha escritura de la palabra de Dios. Pero aún así, bajó a mi corazón, lo entendí, lo recibí, lo creí. Y de entonces fue donde Dios hizo, esa palabra cambió mi vida completamente, ¿me entienden? Porque fue revelado a mi corazón que Cristo mismo era Dios, el Dios de la creación. Y yo aquí se los estoy mostrando ya con un montón de versículos para
Que quede claro. Yo en aquel entonces a mí se me explicó de una manera sencilla, pero sin embargo yo lo recibí y lo creí. Claro que conforme yo fui leyendo la palabra de Dios después, que fui leyendo los versículos, pues yo la misma palabra ya me fue enseñando a mí misma y pues yo ya me di cuenta ya. Y si nos vamos al final donde dice, de Juan 1:1, que dice, y el verbo era Dios. Esa es la mejor parte, porque yo cuando le escuché que me lo decían, y Cristo era Dios, wow, yo me fasciné al escuchar esto. Y los versículos que nos lleva, donde dice, y el verbo era Dios, nos está llevando a Filipenses 2:6, que dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa a que aferrarse, dice, nos está diciendo Filipenses 2:6 que Él, siendo en forma de Dios, pues que Cristo cuando anduvo aquí entre nosotros en la tierra, él era en forma de Dios, dice, pero Él de alguna manera no estimó el ser igual a Dios, sino que Él todo el tiempo tuvo el respeto. Él no llegó como, ¿cómo les diré? Con esa de decir, ay, yo soy Dios, porque de alguna manera, pues, ¿cómo se iba a proclamar a sí mismo Dios? Si aún mismo declarándose como el propio Hijo de Dios, aún así, cómo fue vituperado, cómo fue blasfemado, es la causa por la que lo crucificaron, porque lo acusaban de blasfemo, pues nomás por hacerse pasar el Hijo de Dios. Ahora se imaginan qué impacto hubiera surgido en aquellas mentes de aquel entonces, que él hubiera dicho, yo soy Dios, no hombre. Pues y aún así lo mataron, habiendo dicho que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si él hubiera dicho que él era Dios? Por eso aquí la escritura nos dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa a que aferrarse, dice. Y Juan 5, y primera de Juan 5:7 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dice, pero, y estos tres son uno, dice, son uno solo, o sea, con nuestra mente se puede decir que es difícil explicar esto, es difícil explicarlo, realmente decir es el Padre, es el Hijo, que viene siendo el Verbo, ¿verdad? Cristo, y es el Espíritu Santo, pero nos está enseñando que estos tres son uno. Es como que si lo queremos entender con nuestra propia mente, esto es un poco difícil de digerir con nuestra mente, o sea, en nuestra carne. Pero si de alguna manera ya los versículos que yo les he mencionado, los tomamos, lo creemos, porque así lo enseña la Escritura, como que es fácil de entenderlo en nuestro espíritu. Es como que yo en mi corazón, yo sé que Cristo es Dios, ¿me entiendes? Él es el Dios, el que lo crió todo desde el principio. Lo sé yo en mi corazón. Pero de alguna manera cuando yo me voy a referir a Él y yo le voy a hablar a alguien de Él y le voy a enseñar sobre Él, lo que Él hizo, yo voy a decir el Hijo de Dios. O sea, es como que esto se cree como para justicia. ¿Me entiendes? Para justificarnos creemos que Él es Dios. Yo lo creo, lo sé en mi corazón, en mi mismo espíritu fue revelado. Pero de alguna manera, cuando yo lo comparto, yo voy a decir el Hijo de Dios, porque la Escritura sí lo enseña, que Él fue el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios el mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo vino como el Hijo de Dios, como el unigénito de Dios, pues que Él vino por obediencia al Padre, que Él vino a hacer la obra que el Padre lo mandó a hacer, pues que era para cargar con todos los pecados de todo el mundo, ¿me entiendes? Enteros, para poder tener redención y por lo tanto vida eterna. Y ya Juan 1:5-20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, dice. Este es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna. Está diciendo, y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo.
Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que cuando hemos creído en Cristo y lo aceptamos, por eso que tenemos vida eterna, ¿me entiendes? Es la promesa. Por eso él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque él, creyendo en él, aceptándolo a él, claro, arrepintiéndonos y llevando una vida conforme a su voluntad y conocerlo a él. Y claro, hay que hacer todas las cosas que él nos manda, que están establecidas en la palabra de Dios. Es que entonces, por lo tanto, dice, él es la vida eterna y por lo tanto él nos otorga vida eterna a nosotros también. Y esto es lo que es el estudio. Yo sé que mencioné muchísimos versículos, pero de alguna manera todos estos versículos apoyan y dan testimonio del versículo en el que empezamos, pues que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo hace muchos años lo recibí de una manera explicada tan simple y tan sencilla y a mí me cautivó y me enamoró este versículo. Y hijos, yo espero que ya con tantos otros versículos que yo les di, que les haya quedado muy claro y haya bajado a su corazón también esta palabra como lo hizo en mí hace 9 años. Y simplemente esa es mi oración a Dios, que les haya sido revelado en sus corazones. Y para todo aquel que haya escuchado esta palabra, que haya sido revelado tu corazón, que Cristo, si es el Hijo que Dios envió, es su Hijo unigénito que Él envió para que nosotros creamos en Él. Él fue el que dio su vida por nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona. Pero cuando ha habido un arrepentimiento verdadero, no nos vamos a quedar quietos sin hacer nada, sino que ese arrepentimiento verdadero de parte de nosotros surge una hambre y una sed de querer conocer al Dios de la Biblia, porque cuando sucede un arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que hemos creído en Cristo y que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Viene el Espíritu Santo y el sentir del Espíritu Santo es que nos va a poner de querer conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer vivir para Él, vamos a querer agradarle a Él, vamos a querer hacer su voluntad, vamos a querer andar en el 100% de la verdad. Eso nos va a llevar a leer su palabra. ¿Por qué? Porque queremos conocer qué está escrito en su palabra, porque queremos hacer su voluntad, porque queremos obedecerle y cuanto más le vamos conociendo, más queremos saber, más queremos conocer de Él. La palabra de Dios dice que esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Es imposible que vayamos a tener vida eterna si no conocemos a Dios y si no conocemos a su Hijo unigénito, a Cristo, pues, que como ya nos quedó claro, en mi espíritu yo lo he recibido y lo he creído que es Dios mismo, pues, pero es el Hijo unigénito. Espero que haya sido revelado a sus corazones también. Sabemos que es el Hijo que Dios envió, pero Él es Dios mismo. O sea, es difícil entenderlo con nuestra mente, pero es fácil digerirlo en nuestro espíritu. No es difícil, es fácil digerirlo en nuestro espíritu y entenderlo en nuestro espíritu. Cuando lo queremos entender en nuestra mente, ahí es difícil entenderlo en nuestra mente. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios ha de discernirse espiritualmente. Y yo espero que este estudio haya sido de mucha bendición para ustedes, mis hijos, y para todo aquel que le escuche. Que así sea, Padre Santo. Amén.